Hay crímenes que suceden rápido, en un arrebato, con un disparo, y hay otros que se cuecen a fuego lento o en este caso a vela lenta, en alta mar, sin testigos, sin cámaras, solo el vaivén del oleaje, una radio mal sintonizada y un silencio demasiado largo. Hoy, en Pasaporte Criminal, la historia del velero Justin Bee, una pareja enamorada, un capitán con muchas sombras y una travesía que parecía una aventura hasta que dejó de serlo. Pasaporte Criminal, un podcast de crímenes a viajeros y viajeros criminales que te dejarán helado. Hola, soy Ara, periodista viajera y sí también la cara que está detrás de Pasaporte Criminal, el podcast. Y es que Pasaporte Criminal no es solo un podcast, es una forma de viajar al lado más oscuro del mundo con rigor, con respeto y con fuentes contrastadas, pero también con intriga, eso sí, y con esa vocecilla que te dice, esto no puede estar pasando. Y está pasando. Si te gustan las historias bien contadas, los crímenes que dejan preguntas y los viajes que a veces no tienen billete de vuelta, suscríbete porfa a mi canal, activa la campanita y acompáñame cada 15 días, porque este proyecto depende de ti para crecer. Y también porque ya es hora de mirar a los ojos a esas historias que siempre nos han susurrado desde la radio y que ahora nos van a mirar de vuelta. Bienvenida o bienvenido a Pasaporte Criminal, ahora en vídeo. El sol no ha salido del todo, son las 6:20 de la mañana. Dos pescadores navegan por la bahía de Amatique, al noroeste de Guatemala. Van en una lancha de fibra con el motor roncando justo lo suficiente para no asustar a los peces. A su izquierda se extiende la punta de Manabique, una lengua de selva tropical que se adentra en el mar como un dedo verde, aislado y salvaje. Es reserva protegida, pero también refugio de jaguares, aves migratorias y, según cuentan, contrabandistas que cruzan desde Belice. En Manabique no hay carreteras, solo canales. Los pocos que viven allí lo hacen del mar y de lo que la selva les da. Pescan pargos, barracudas, cazan cangrejos azules en la orilla y venden madera o cocos en el mercado de Livingston, al otro lado de la bahía. El aire huele a sal, a gasóleo viejo y a hojas mojadas. De repente uno de ellos señala algo en el agua, un bulto oscuro. No, son dos. Flotan casi inmóviles a la deriva, entre restos de algas, plumas y manchas de aceite. Se acercan. Lo que ven no se parece nada a nada que hayan visto antes. Son dos cuerpos humanos unidos por los tobillos con una cuerda náutica, atados con una precisión escalofriante como si alguien hubiese practicado ese nudo muchas veces. Llevan bolsas de plástico en la cabeza aseguradas con cinta adhesiva, pesos colgando y aún así flotan. Uno de los hombres apaga el motor, el mar vuelve al silencio y a su alrededor no hay nada, ni otro bote, ni una boya, ni rastro de que alguien más haya pasado por allí. Solo ellos, los cuerpos y el rumor constante del agua acariciando el casco. Llaman a la policía desde la costa de Livingston, un pueblo caribeño al que solo se llega en barco. Un sitio con casas de madera pintadas de colores, gallinas sueltas por las calles y aroma a pan de coco recién hecho. Un lugar donde el turismo apenas ha llegado, pero las leyendas y los contrabandistas dicen que sí. Cuando llegan los agentes, uno de ellos, con más años de oficio que dientes, suelta una frase que se queda flotando. Esto no lo hicieron aquí. Esto viene de mar adentro. En la morgue de Puerto Barrios, un médico forense anota: causa probable de la muerte, asfixia mecánica por inmersión. Presentan lesiones previas. Ambos son caucásicos y son hombre y mujer.
Edad estimada entre 20 y 30 años. No hay documentos, ni ropa, ni identificaciones, ni nada de nada. Y así, en mitad del trópico, 2 turistas desconocidos pasan a formar parte de las estadísticas. Un crimen sin autor, sin móviles, sin testigos y un expediente con número pero sin historia. Hasta ahora. Chris y Peta tenían 20 y tantos y toda la vida por delante. Pero no solo eso, tenían título universitario, una relación estable y sobre todo un plan, de esos que se escriben en una libreta con letras grandes. Viajar antes de empezar la vida seria. El Christopher Farmer tenía 25 años y acababa de graduarse en medicina por la Universidad de Sheffield. Un chico brillante, con pinta de buenazo, muy unido a su familia. Ella, por su parte, se llamaba Peta Frampton, de 24 años, y era abogada recién titulada, con una sonrisa de portada y una personalidad de esas que llenan cualquier habitación. En febrero de 1978 dejaron Inglaterra y se fueron de viaje a Australia. La idea era recorrer mundo meses antes de volver y asentarse. Ya sabes, el famoso gap year, pero en versión pre-Instagram. Mochila al hombro, mapa doblado en 8 y cartas enviadas por correo aéreo que tardaban más que en llegar que en perderse. Y sí, escribían mucho, muchísimo. Mandaban postales a sus padres y a su hermana Penny. Peta escribía a su madre casi a diario, letras apretadas, papel fino y frases llenas de amor como aquí la gente es encantadora y le contaba un poquito el día a día, comimos pescado, vimos mar, ese tipo de cosas que ahora publicarías con un filtro cálido y subtítulo místico. Desde Australia cruzaron el Pacífico, recorrieron parte de Centroamérica pasando por México y luego entrando a Belice, donde pasaron varios días entre playas paradisíacas, reggae y mosquitos asesinos. En una de sus últimas cartas, fechada a finales del 78, contaban que estaban en Calle Colker, un islote sin coches ni prisas para vivir la vida en modo slow. Después pasaron a San Ignacio, más hacia el interior, cerca de la frontera con Guatemala. Ahí había selva densa, había garífunas bailando en la plaza, vamos, un lugar perfecto para seguir viajando o para cruzarte con la persona equivocada. Y ahí es donde aparece Silas Dwayne Boston, un hombre estadounidense capitán de un velero llamado Justin B, que les ofrece llevarlos por mar hacia Honduras o México. Gratis, solo por compañía. Chris, que era más prudente, escribe que el tipo es cuanto menos peculiar, que no le inspira para nada confianza. Es verdad que era una oportunidad, que sería más cómodo que el bus, que sería más aventurero, pero al chaval pues no le huele bien. Pero ya sabéis lo que pasa cuando viajas en pareja, que uno está de acuerdo, el otro no, y tensas la cuerda hasta que uno cede. Y así pasó. El Justin B era un velero modesto, de casco blanco, con velas un poco remendadas y en nombre de niño pequeño. Durante unos días fueron parte de la tripulación. Navegaban con Silas y sus 2 hijos pequeños, Vince y Russell, por las costas de Belice. En la cubierta cocinaban lo que pescaban, hablaban de sus países, compartían café y también risas. Según palabras textuales de su última carta recibida por sus padres, decía lo siguiente: nada emocionante pasa nunca en un barco, pero a veces la emoción se convierte en auténtica tortura. Hay algo que me gustaría contaros que es muy importante para la historia y no es solo la biografía de los 2 ingleses, sino también de Dwayne Boston. ¿Quién era ese hombre en apariencia amable que los invitó a cruzar el océano junto a ellos? Porque, chicos, a veces la vida está llena de casualidades, pero a veces no. A veces la historia es tan oscura, tan turbia, que pone los pelos de punta. Así que te recomiendo que prestes muchísima atención a lo que te voy a contar, porque te voy a narrar unos detalles que seguramente te pondrán los pelos de punta, pero que podrá explicar un poquito qué pasó en esta historia. Silas Dwayne Boston. Solo con ese nombre ya suena problema. A bar de puerto, a whisky barato y a alguien que nunca paga lo que debe. Cuando Chris y Peta lo conocen en Belice, él tiene 37 años y se presenta como el capitán del Justin B, un velero de casco blanco con el que, según él, lleva varios años navegando por el Caribe. Dice que ha sobrevivido a tormentas, a motines y algún abordaje. Todo muy peliculero, al parecer. Pero hay algo en su forma de hablar, en cómo mira a todos y moverse, que no encaja. Pero hay algo en su forma de hablar, en cómo mira a todos y moverse, que no encaja. Peta, que era la más sociable de los 2, se siente cómoda. Chris, más prudente, pues como decía en una carta,
Le parecía a este tipo un tanto extraño, porque Silas Boston no era ningún aventurero errante, era un hombre con un pasado extremadamente turbio. Según declaraciones posteriores de su propio hijo Vince y artículos publicados en The Sun, su historial empezaría mucho antes de zarpar por el Caribe. En 1968, 10 años antes de viaje, la esposa de Boston, Mary Lou, desaparece sin rastro en California. Boston dice que no sabe nada, pero según Vince, su hijo mayor, fue su propio padre quien le disparó en la cabeza y se deshizo del cuerpo. Y no es una teoría loca. El FBI investigó el caso años después y los propios agentes consideraron su desaparición como un homicidio, pero la cosa es que nunca hubo condena. Mary Lou fue simplemente otra mujer desaparecida, otra que no volvió. Tras este suceso, Boston se lleva a sus hijos, Vince y Russell, y huye del país. Se instala un tiempo en Belice, lejos de las acusaciones de violación y abuso que tenía pendientes en California. Allí compró un barco, el Justin B, y monta su nuevo negocio, capitán turístico. Pone a los niños a bordo, todo fenomenal, los educa como marineros y también dicen que como prisioneros. Ellos mismos lo contaron después. Boston les repetía que los soplones eran lo peor que existe. Esto ya era una amenaza en toda regla y que si algún día contaban lo que habían visto serían los siguientes. Y en ese contexto, un barco, un padre violento, 2 niños aterrados, aparecen Chris y Peta. No lo sabían, claro, no sabían que estaban subiendo a bordo con un hombre acusado de violencia doméstica, de abusos y de asesinato. No sabía que viajaban con alguien que nunca había pagado por nada, pero que ya, según lo que se apunta en los medios, habría matado antes. Solo veían a un tipo extraño, con 2 hijos muy callados y un velero que prometía una ruta por el Caribe. Y ya sabemos lo que pasa con los viajes donde todo parece demasiado fácil, que a veces no hay vuelta. El mar estaba en calma, demasiado. El Justin B llevaba varios días fondeando frente a la costa de Guatemala. Alrededor solo agua caliente, mosquitos, cielo blanco y una sensación creciente de que algo no iba bien. Según Vince Boston, que entonces tenía, atención, 13 años, su padre parecía comportarse distinto cuando tenía compañía a bordo. Al principio, Peta y Chris eran un amortiguador para nosotros con nuestro padre porque él actuaba de manera diferente con la gente nueva. Era encantador, simpático y divertido, el alma de la fiesta. Pero esto no habría durado mucho, según sigue contando. Cuando se emborrachaba se convertía en un monstruo, se volvía abusivo y aunque al principio Peta y Chris intentaron restarle importancia como si fuera algo puntual, pronto les resultó difícil no intervenir cuando siguió ocurriendo. Y claro que ocurrió. Una noche de junio de 1978, Silas Boston golpeó a su hijo pequeño Russell delante de Chris, que ya no aguantaba más. Así que el chico intervino. Una noche de junio de 1978, Silas Boston golpeó a... Y ya os imagináis, pues gritos, empujones y en medio del forcejeo, Boston acabó en el agua. Cayó al mar totalmente humillado. A bordo, pues todo se congeló. Ya no había vuelta atrás. Después de eso se respiraba un aire de venganza. Peta y Chris dijeron que querían abandonar el barco, pero mi padre juró que les haría pagar. Dijo que se desharía de ellos para siempre. Y según Vince, cumplió su promesa. Esa misma noche, al caer el sol, Boston empezó su ritual. Cogió una porra de madera y golpeó a Chris por la espalda y la cabeza, fuerte, varias veces. La sangre empapó la cubierta. Después ató las muñecas y los tobillos con una cuerda náutica como si estuviera preparando un bulto que conocía bien. Ordenó a sus hijos que lo vigilaran. Luego bajó a la cubierta interior. Allí estaba Peta. La desnudó, la golpeó y la ató. Vince bajó tras él y se quedó junto a ella. Estaba bajo cubierta con Peta y recuerdo que la miraba y pensaba una y otra vez, ¿qué puedo hacer? Sabía que si la desataba y la dejaba ir, tendría que tener un plan. Si hubiera podido llegar hasta Russell, tal vez habría encontrado una forma de ayudarlos a salir con vida, pero sabía que si cometía un error o mi plan fallaba, yo también acabaría muerto. Al amanecer, Boston ató a Peta y a Chris a unas pesas metálicas de las que se usan a bordo para equilibrar el barco y los arrojó al mar. Primero a Chris, luego a Peta.
Y Vince pues también narró esto y dijo sobre esto: tuve que mirar en silencio y prometer que me llevaría lo que había visto a la tumba. Y la verdad es que lamentablemente durante décadas así fue. Cuando los cuerpos de Chris y Peta aparecieron flotando frente a la costa de Guatemala, el informe policial fue escueto, demasiado escueto de hecho. Hombre y mujer, blancos veintitantos, atados con una cuerda náutica, con bolsas de plástico a la cabeza y pesas de barco colgando de los tobillos. Todo eso y aún así nadie supo quiénes eran. Pero ojo, eso no significa que nadie de su familia lo estuviera buscando, porque en Manchester las familias ya estaban totalmente alerta. No les llegaban cartas desde hacía semanas, no sabían si seguían en Belice, si habrían cruzado México, si estaban enfermos, vamos, no sabían qué narices le había pasado. Y esto, viniendo de dos chavales tan responsables como ellos, pues a las familias la verdad no les cuadraba para nada. Así que los padres de Chris movieron cielo y tierra, escribieron al Belize Times, pagaron anuncios en prensa local, hasta contrataron un detective privado y llamaron a embajadas y, por supuestísimo, notificaron la desaparición a la policía británica. Y atención porque esto es fuerte. El vicecónsul británico en Guatemala llegó a contactar con el propio Silas Boston. Boston, tranquilo como un telado, les dijo que los había dejado en tierra porque el velero pues tenía una avería y que les deseó suerte y chao pescado. Y mientras tanto los cuerpos yacían en una morgue de Puerto Barrios a 45 minutos en lancha de Livingston. No había pruebas de identidad, ni pasaportes, ni mochilas. Solo una causa de muerte: asfixia mecánica por inmersión y signos evidentes de violencia, pero sin nombres, sin denuncia local y sin presión diplomática directa. Los enterraron como lo que eran para ellos, 2 NN+, en una fosa común, sin lápida, sin nombre, sin ceremonia, nada de nada. Pues como si fuesen dos perros. Y ya estaría. La carpeta, el expediente 12778, se cerró con un clip oxidado y se metió ahí en un cajón. En Guatemala se olvidaron del asunto. ¿Y en Reino Unido? ¿Qué pasó ahí? En Reino Unido se quedaron esperando una postal que nunca llegó. Y en el Caribe el Justin Bee seguía navegando. Es que os podéis imaginar, hay dos cuerpos sin nombre, padres que están buscando, consulados preguntando, y aún así nada, ni justicia, ni juicio, y ni siquiera un titular. Tan solo silencio, un silencio que duró casi 40 años. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Quieres saber qué fue lo que encendió la mecha hace unos cuantos años, casi antes de ayer, también te digo? ¿Se resolvió el caso? Te lo cuento ya mismito para que tengas así toda la información en un solo podcast. En 2013, Penny Farmer estaba sentada en el salón de su casa en Manchester repasando por enésima vez los diarios, las fotos y las cartas que su hermano Chris y Peta le habían enviado durante el viaje. Los guardaba en una caja, una de esas cajas que nadie quiere tener, pero que nadie se atreve a tirar. Habían pasado casi 4 décadas desde su desaparición, pero la muchacha no perdía la fe de encontrar una solución a ese enigma, ¿no? 40 años de teorías, 40 años de preguntas a diplomáticos, de llamadas sin respuesta, y que ella seguía con esa inquietud dentro, con ese dolor. Así que un día se le dio por encender el ordenador, se metió en Facebook y metió el nombre de Silas Dwayne Boston y lo encontró. Ahí estaba, viejo, con barba, con una foto de perfil así un tanto borrosa. Y lo más impactante, seguía en contacto con sus hijos, con Vince y con Russell. Así que Penny les escribió a ellos, les contó quién era, que estaba buscando y lo que llevaba tanto tiempo dentro, ¿no? Pasaron unos días sin respuesta hasta que Russell contestó y con un solo mensaje todo cambió. Sí, yo estaba ahí y lo vi todo. Lo que su familia había sospechado durante años, lo que nunca pudieron probar, lo que nadie en ningún despacho les había querido creer, estaba ahí, confirmado por un testigo directo, por un niño que lo había visto todo y que se lo había callado durante casi toda su vida. A partir de ese momento, el expediente 12378 empezó a despertar. Russell accedió a hablar con el FBI, contó el viaje, contó las peleas, las cuerdas, las bolsas, las pesas. Contó cómo, según él y su hermano Vince, su padre los había asesinado en alta mar y les había obligado a guardar silencio bajo amenaza de muerte. Y sus declaraciones eran tan coherentes,
tan precisas y tan contundentes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió poner a Silas Dwayne Boston en búsqueda. Pero, ¿qué pasó? Después de 40 años de silencio, de frustración, de cajas con cartas y fotos amarillentas, la justicia llamó por fin a la puerta de Silas Dwayne Boston, que vivía ahora en Sacramento, en California. Tenía 75 años, estaba bastante demacrado, con el pelo blanco, largo, con barba, el cuerpo vencido, pero la mirada, dicen, seguía siendo la de siempre. Boston fue imputado formalmente por el asesinato de Christopher Farmer y Peta Frampton en alta mar bajo la jurisdicción federal estadounidense. Y el caso no se basaba en rumores, era el testimonio de sus hijos el que lo sostenía. 2 testigos presenciales, 2 niños entonces, pero 2 adultos ahora que quisieron romper el silencio. La prensa se hizo eco enseguida. El caso tenía todos los ingredientes de ser así un salseo importante. Crimen sin resolver, 2 testigos inesperados y un sospechoso que tenía nombre, rostro y expediente. Pero ¿qué pasó? Que todo esto llegó demasiado tarde, porque Boston no duró mucho en custodia. Apenas 4 meses después de su arresto, murió en un hospital penitenciario de Sacramento el 23 de abril de 2017. No hubo juicio, no hubo condena, ni un veredicto final, ni una confesión firmada, nada de nada. Pero aún así, todo apuntaba a él, porque según sus hijos, pues él lo había hecho. Y es que los hijos no se quedaron solo con esto. Ellos, después de que su padre se muriese, dieron una entrevista al diario The Sun en que afirmaban que su padre les llegó a confesar que había matado a su madre y, según ellos, a más personas, a docenas, según contó Russell. Nunca se demostró, pero tampoco se investigó, las cosas como son. Y entre confesiones y amenazas, Boston les dejó claro algo que Vince nunca olvidó. Los soplones son lo peor que existe. Si habláis, seréis los siguientes. Y es que, como os imagináis, no es fácil vivir con eso, y aún menos cuando es tu padre el que te lo dice. Pero al final lo bueno que Vince se armó de valor y contó todo, por lo menos para la tranquilidad de esa familia que sabían pues quién supuestamente había matado a sus seres queridos. Porque aunque Boston se fue antes de sentarse en el banquillo, ya no podía esconderse detrás del mar, ni del miedo, ni del silencio. Eso sí, legalmente el caso se cerró sin sentencia, una verdad a medias, un expediente sin final escrito, una justicia sin justicia. Y es que a veces el mar se lo traga todo, los cuerpos, las pruebas, los nombres, y el caso de Chris y Peta estuvo a punto de ser uno más, de esos que se olvidan, de esos que ni siquiera llegan a archivo porque no hay quien lo reclame. Pero por fortuna para ellos y su memoria hubo una diferencia, una sola pero suficiente. Alguien decidió no rendirse. Penny Farmer, la hermana de Chris, tardó casi 40 años en saber la verdad, pero cuando por fin la tuvo, se armó de coraje para remover la historia. Y la escribió y la reconstruyó. Le devolvió voz a su hermano y a Peta, y además les dio una historia. Una que no termina en una morgue de Puerto Barrios ni en una carpeta con un número. Jenny escribió un libro sobre el caso que se llama Dead in the Water, os lo dejo por aquí, para que aunque su supuesto asesino no pudo pagar por ello, la historia deja un legado que ojalá no se repita jamás. Según dicen, yo no lo he leído, el libro se supone que es desgarrador, con cartas, con fotos y también con ese silencio que permaneció durante años. Y llegado a ese punto, yo no sé si podemos hablar de justicia, pero por lo menos hablamos de voz y de cómo ha trascendido esta historia, que algo es algo. Y espero que a ti te haya conmovido, interesado y que si te ha gustado, ya lo sabes, compártelo. Dale a me gusta a este vídeo y suscríbete a mi canal para no perderte nada. Y ya de antemano quiero agradecerte a ti por escuchar, por ser parte activa de las historias y quiero que sepas que por ti seguiré contando más casos criminales viajeros que se esconden en cuevas, en bateas o en el piso turístico que tienes al lado. Y te recuerdo que también me puedes encontrar en las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en Podimo, donde cuento un nuevo caso de crímenes viajeros cada semana. Un besazo a todos. Pasaporte Criminal, donde los crímenes te sorprenden viajando.